estáis? Bienvenidos al directo. Perdonad que no ponga la cámara ahora, pero realmente no es un buen momento para poner la cámara. Así que, bueno, como os prometí, vamos a hablar un poquito sobre esto que se ha vuelto tan viral, que es la viruela del mono, debido a que hay alertas sanitarias en España, hemos visto también alertas sanitarias en Estados Unidos y en diferentes países de Latinoamérica, así como en sudeste asiático. Y debemos primero que nada conocer que, bueno, no es algo nuevo, no es algo que haya aparecido de repente, como pasó con la COVID-19, que fue un virus nuevo al que desconocíamos realmente cuál era su forma de actuar, su mecanismo de transmisión y demás. La viruela del mono lleva muchísimo tiempo entre nosotros. Lo que pasa es que normalmente no suele verse en, en países del primer mundo, digamos, sino que se limita más que nada a partes muy determinadas de África. Podemos ver que llama mucho la atención debido a que hay unas manifestaciones clínicas bastante curiosas que son típicas de la viruela humana, por ejemplo, que había hace varias décadas que ya por suerte se erradicó, pero existen otros tipos de viruela, pues al final que todavía están presentes y que son enfermedades zoonóticas que no son normales en, en el ser humano, sino que pertenecen a otras especies, pero sí puede haber un paso al ser humano que genere esta típica manifestación clínica. Entendamos que el virus de la viruela del mono se denomina así porque, bueno, primero se vio en monos que estaban en cautividad, entonces se creía que realmente eran estos los portadores de ese virus. Sin embargo, solo se observaba esto que pasaba en África, aunque también hubo algunos casos en Estados Unidos, debido a que, claro, debido a la globalización, lo mismo que nos ha pasado con la COVID-19, que hay movimiento de personas, movimiento de especies que al final genera que, bueno, estos virus vayan de un sitio hacia otros. Pero realmente lo que sabemos ahora mismo es que los simios, los monos en este caso, no son el principal causante de esta transmisión, sino más bien se apunta hacia los roedores como realmente el reservorio destacado de la enfermedad, ¿vale? Debemos saber también que esta enfermedad fue descrita por primera vez en Copenhague en 1958 y que se encontraron anticuerpos específicos de esta enfermedad en muy poquitos monos. Así que esto es lo que realmente apoya la idea de que solo son huéspedes ocasionales, o sea, igual que pasa con el ser humano, pues al final huéspedes ocasionales, realmente el reservorio que todo apunta es hacia los roedores. A nivel patogénico, pues se supone que la patogenia de la viruela del mono en los seres humanos pues es similar al de la viruela humana, que se erradicó hace ya varias décadas. Se presenta un exantema febril de manifestación aguda que dura en un periodo de incubación de unos 12 días, más o menos. En este periodo, el virus se disemina inicialmente por los órganos internos y luego a la piel. Las principales diferencias que podemos observar consisten en la menor capacidad de transmisión entre los seres humanos y la mayor presencia de adenopatías. Esto es muy común debido a que la viruela humana no presentaba adenopatías. En este caso sí que hay una mayor presencia de adenopatías en el caso de la viruela del mono. Eh, la principal preocupación realmente consiste en ver cuál es la fuente de infección y el mecanismo de contagio de esto, sobre todo de cara a hacer frente a posibles futuras infecciones que se están que hay que vigilar. Es de hecho por eso que se han abierto las alertas sanitarias, debido a que pues, hay miedo debido a que acabamos de pasar una pandemia global, aunque esto parece ser, vamos a ser prudentes siempre con este tipo de cosas, hay que ser prudente, no creemos que vaya a generar una pandemia, igual que pasó con la COVID-19. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que se pueden observar en los pacientes que tienen viruela del mono? Pues las características clínicas, realmente se han descrito casos, como hemos dicho, al final es algo propio de África, que rara vez se ha generado brotes en otras partes. Ya veremos dónde ha habido eh, algunos brotes que antiguamente se han dado, hace unos cuantos años se han dado, pero normalmente lo que se puede ver como manifestaciones clínicas de personas que se han estudiado en el África Central son similares a las variedades comunes o la viruela modificada. La principal
diferencia radica en la mayor afectación de los ganglios, lo que decíamos anteriormente. No, en la viruela humana no solía haber manifestación a nivel de adenopatías. En este caso sí hay una afección de ganglios linfáticos, sobre todo en la zona submandibular, cervical, sublingual, con adenopatías más pronunciadas, ¿vale? La mayoría de los casos se producen en niños no vacunados. Recordemos que debido a que esto sí que es prevalente, digamos, en el África Central, pues ahí hay niños que hay vacunas para, que hablaremos más adelante del tema de la vacunación. Hay vacunas para esta población. Por la mayoría de casos se producen en niños no vacunados. En la República Democrática del Congo, que es lo que hemos visto, RDC significa República Democrática del Congo, en el periodo de 1981 al 86 se produjeron 291 casos, para que hagáis una idea realmente de que no es como el crecimiento exponencial que habíamos con la COVID-19, sino que es un crecimiento más lineal, no hay brotes tan grandes como pasaba con esta infección respiratoria de la COVID. Se produjeron 291 casos de niños menores de 10 años, de los cuales 12 tenían cicatrices de vacunación previa. ¿Vale? La vacuna de la viruela, cuando se inocula, deja una cicatriz bastante característica en los brazos, que de hecho se parece mucho a la vacuna de la tuberculosis. Personas que hayan nacido en décadas pasadas, hablamos unos 40 años, 50 años, se solía vacunar contra la tuberculosis y dejaba una marca característica. El virus de la vacuna de la viruela deja también una marca característica en los brazos que se parece a la de la tuberculosis, para que quien haya sido vacunado de tuberculosis sepa más o menos de lo que estoy hablando. La enfermedad se prolonga durante unas 2-4 semanas, ¿vale? De los 292 pacientes no vacunados, 22 presentaban una enfermedad leve, con menos lesiones, de 25 lesiones cutáneas y sin incapacidad. 55 tenían de 25 a 99 lesiones y eran incapaces de realizar la mayoría de actividades físicas con necesidad de cuidados de enfermería. Y 218, el grueso de los casos, el 75% de los casos, presentaban más de 100 lesiones. Estaban totalmente incapacitados y precisaban cuidados intensivos de enfermería, las curas típicas de enfermería por las manifestaciones eh, que se dan en la piel, para que nos demos cuenta realmente de la importancia de tener muy vigilada el progreso de cómo se va manifestando esta enfermedad, esta patología en el resto de la población, pues debido a que genera esa incapacidad y esas lesiones tan características y bastante incapacitantes. Hay que tener mucho cuidado y mucha vigilancia epidemiológica. Se presentaron complicaciones en el 40% de los pacientes, sobre todo en forma de sobreinfección bacteriana cutánea. Al fin y al cabo, al haber una herida expuesta, una cicatriz y demás, se tiende a haber una colonización bacteriana que genera una infección y que necesita un tratamiento más específico y que puede generar problemas. También había problemas respiratorios, un 12% de los pacientes con complicaciones, o complicaciones gastrointestinales o queratitis. La mortalidad global fue alrededor del 10%. Estamos hablando de una mortalidad bastante elevada. Esto habría que trasladarlo a un Big Data, digamos, a muchos casos, porque en tan pocos casos pues, es difícil ver. También tenemos que entender el contexto, la sanidad, cómo estaban esos niños a nivel nutricional y demás, pero es una mortalidad muy, muy, muy elevada, ¿vale? Y siempre en pacientes pediátricos sin vacunación previa. Grupo en el que la mortalidad ascendió al 15%. Si dividimos, vemos que realmente el grupo sin vacunar, pues la mortalidad es mucho mayor. Ahora hablamos del brote de Estados Unidos que se generó en 2003. En 2003 sí que hubo un brote de viruela del mono en Estados Unidos, pero la enfermedad fue más leve y solo 3 de los 37 casos que se confirmaron por laboratorio de virología presentaron complicaciones o una evolución más grave, para que veamos lo que hablaba antes del contexto de, de si una infección se presenta en una parte del mundo o en otra. En este caso, como hemos dicho antes, en Estados Unidos, pues al final la gravedad realmente fueron tres casos de los 37 casos confirmados. Eh, de esas manifestaciones, esos problemas, de esas complicaciones, la evolución más grave presentó queratitis, encefalopatía, que es algo al final que es
algo a tener muy en cuenta, muy grave, con edema difuso cortical, talámico y cerebral, realce benigno, anomalías de la señal parietal derecha y talámica izquierda en la resonancia magnética, y linfadenitis del tracto respiratorio superior con disfagia y compromiso de la vía respiratoria. No se produjo ningún fallecimiento, eso hay que dejarlo muy claro, pero como podemos ver, al fin y al cabo esto sí que deja secuelas y que hay que tener muy presente. Aunque las vías de exposición y los factores del huésped pueden haber sido muy diferentes entre los botes africanos y los estadounidenses, también hay evidencia de las diferencias entre las cepas, ¿vale? De los virus aislados en la República Democrática del Congo o Cuenca del Congo y en Estados Unidos y África Occidental. O sea, también varía el virus en este caso. Como hemos dicho antes, pues se asemeja mucho al tema de la viruela, pero debemos saber que también existían tres tipos de viruela antiguamente, de las cuales realmente las que más se asemejan a la viruela del mono es la viruela común y la viruela modificada, que es la que se provoca por la vacunación. La viruela plana, que se conocía antiguamente, es la peor, ¿vale? Es la que genera mayor mortalidad, que es el 50% de los casos de mortalidad que generaba mortalidad en las personas. Esta se asemeja más, digamos, viendo cómo evoluciona a la viruela común y a la viruela modificada. La viruela común, humana en este caso, afectaba al 90% de los casos y producía viremia, fiebre, frustración y erupción. Y su mortalidad era generalmente proporcional a la intensidad de la erupción. A mayor erupción, mayor mortalidad, variando entre menos del 10% para la variedad denominada como viruela común. ¿Vale? Mientras la viruela modificada, que es la que se provoca por vacunación, que es más o menos el 5% de los casos, antiguamente estamos hablando de viruela humana, en este caso simplemente estoy detallando viruela humana para más o menos extrapolarlo a la viruela del mono, ¿vale? Eran el 5% de los casos que se producían y producía unos prodromos leves, que simplemente las manifestaciones previas a la infección, y escasas lesiones cutáneas en personas previamente vacunadas, con una mortalidad bastante menor al 10%. Podemos ver aquí el exantema típico que se genera exantema no, las manifestaciones de la piel que se generan típicas en la viruela del mono, que son bastante características y bastante llamativas, como también podemos ver al principio. En esto dejan lesiones bastante importantes que pueden infectarse y que pueden dar bastante incapacidad. El diagnóstico, pues tenemos que saber simplemente que realmente el tipo de diagnóstico se hace a través de laboratorio. O sea, no hay, se puede hacer una anamnesis completa con una historial clínico, con una eh, valoración de la piel y más o menos sacar conclusiones dependiendo de cómo esté el brote epidémico. Por ejemplo, ahora si nosotros vemos casos que nos llamen la atención, pues podemos más o menos orientarnos hacia viruela de mono que hacia otra patología. Pero cuando no tenemos este tipo de casos, pues es difícil ver esa manifestación y realmente saber. El problema es que ahora el diagnóstico es muy difícil porque el diagnóstico clínico es problemático, porque hay poca gente realmente que tenga experiencia en reconocer realmente las manifestaciones clínicas de la viruela, porque al final, como hemos dicho, que al final pertenece más que nada a África y la viruela humana se erradicó hace muchos años. Entonces, ese conocimiento, ese bagaje en el reconocimiento de estas manifestaciones clínicas pues no existe. Entonces lo que se hace realmente es hacer una prueba de laboratorio para sacar realmente conclusiones de si es o no es realmente viruela del mono. En la actualidad también existen técnicas diagnósticas, lo que hablábamos de la secuenciación de los virus, ¿vale? Epidemiología y control. En casos individuales se realiza un tratamiento de soporte, reduciendo el contagio entre personas mediante aislamiento y en el caso de ser posible mediante la vacunación de los contactos con vacuna antivariólica, ¿vale? El uso potencial de nuevos fármacos pues se expone al final de este capítulo, ¿vale? Cuando acabemos realmente. Los casos humanos detectados en África suelen producirse en aldeas, selvas tropicales, donde se capturan diversos tipos de animales para la alimentación. Por eso hablamos de una enfermedad zoonótica, ¿vale? Y el contagio en niños se producía al jugar o trabajar con cadáveres de animales. Hablamos de ese contexto de lo que hablábamos antiguamente. Las medidas de control aconsejadas se basan en la interposición de una zona de seguridad deforestada entre las tierras de cultivo y la reserva arbórea. En este caso hablamos de África,
cuidando pues el tratamiento de los animales, el intentar, recordemos que es zoonótica, el cuidado de los animales, las cocciones, la manipulación de los animales salvajes, de los animales domésticos y al final a lo mejor hay un roedor que ha sido contagiado y que se usa de mascota, pues hay que tener bastante cuidado. En África al final lo que sí se recomendaría en este caso es la vacunación. Aquí en España no sabemos todavía cómo es el tema de la vacunación. De momento no creo que haya necesidad de una vacunación generalizada, sino más bien a casos específicos de posibles personas que hayan estado expuestas a este virus por familiares o algo, ¿vale? Eh, Os dejo por aquí para que hagáis una pausa en el vídeo cuando lo suba a YouTube y leáis un poquito lo que he puesto por aquí. Pero realmente ahora mismo lo que nos interesaba era comentar la manifestación clínica y la importancia de la, de la viruela del mono y de por qué ahora mismo está tan en vigilancia epidemiológica en los diferentes países, porque al final es algo que hay que tener muchísimo, muy en cuenta, ¿vale? Y hasta aquí hemos llegado con el vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que os haya parecido interesante. Si tenéis alguna duda o algún consejo, pues os lo agradezco, ¿vale? Cuidaros mucho y un abrazo.